Entonces, esta tarde vamos a hacer la clase de micosis cutáneas superficiales. Bueno, estos son los objetivos de la clase y los temas que vamos a desarrollar. A manera de introducción, les diré que las micosis cutáneas superficiales se encuentran entre las enfermedades infecciosas más frecuentes que afectan entre el 20 y el 25% de la población mundial. Constituyen la primera causa de la consulta dermatológica en el Hospital 2 de Mayo, que es donde yo trabajo. Este dato se extrapola a los diferentes hospitales de Lima y del Perú. Se dice pues que las micosis cutáneas superficiales son pero tan comunes, tan frecuentes, que todos los que vivimos en condiciones civilizadas en algún momento de nuestra vida vamos a vernos afectados, ya sea que vamos a tener una tinea capitis o una tinea manus o una onicomicosis, pero en algún momento vamos a padecer alguna micosis cutánea superficial. Entonces vamos a comenzar por definirlas y diremos que estas comprenden un grupo de infecciones que son producidas por distintos tipos de hongos patógenos para el hombre, pero que van a invadir las capas superficiales, vale decir, las capas queratinizadas de la piel. Entonces nos estamos refiriendo a la epidermis y a los anexos cutáneos, piel, pelos y uñas. Pero ¿cómo podemos clasificar a las micosis superficiales? En dos grandes grupos. Un grupo producido por hongos dermatofitos. Los hongos dermatofitos son queratinofílicos, quiere decir que tienen afinidad por estructuras que contienen queratina, y estas van a constituir las llamadas dermatofitosis o tiñas. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra tiña igual dermatofito. Pero no todas las micosis cutáneas superficiales son producidas por hongos dermatofitos. También hay un grupo producida por hongos no dermatofitos, y acá vamos a revisar a las pitiriasis versicolor y a las candidiasis localizadas. Entonces, abundando un poco más en lo referente a los dermatofitos, diremos que estos son hongos filamentosos que van a tener características taxonómicas, características antigénicas, fisiológicas y patológicas similares, existiendo tres géneros de dermatofitos. Un primer género llamado Trichofitum. Los Trichofitum van a parasitar piel, pelos y uñas. Como ejemplo, mencionamos al Trichofitum rubrum. Dicho sea de paso, el Trichofitum rubrum es el dermatofito más común. El segundo género lo constituyen los Epidermophytum, parasitan piel y uñas, más no pelos, o si lo hacen es en forma excepcional. Y el último género, los Microsporum, que parasitan piel y pelos, pero no uñas. Y acá encontramos al Microsporum canis y al Microsporum audui. Pero existe también una clasificación epidemiológica que los va a catalogar como geofílicos, aquellos que parasitan el suelo, como por ejemplo el Microsporum gypsum, zoofílicos aquellos que parasitan animales, como por ejemplo el Microsporum canis y el Trichofitum mentagrophytes, y antropofílicos aquellos que parasitan al hombre, como el Trichofitum rubrum. Por lo tanto, acá la transmisión va a ser interhumana y hablamos del Trichofitum rubrum. Entonces, como les mencionaba, los antropofílicos parasitan al hombre, la transmisión es interhumana, y encontramos al Trichofitum rubrum y al Epidermophytum flocoso. Entonces, acá tenemos nuevamente la clasificación epidemiológica en antropofílicos, zoofílicos y geofílicos, y una imagen al microscopio óptico de cómo se ven los dermatofitos, que se les llama hongos filamentosos, porque son como filamentos, ¿no? Como filamentos, las hifas y los filamentos. Si tuviéramos que hablar de la patogénesis, de por qué se producen estas micosis cutáneas superficiales, diríamos que los dermatofitos no infectan la piel indemne. Para atacar el estrato córneo debe estar muerto o dañado, porque como sabemos la piel cumple una función de protección. Entonces, si la epidermis está indemne, lo más probable es que no nos vamos a contagiar
de micosis cutáneas superficiales. Entonces, en el estrato córneo vamos a ver que para que se produzca la micosis cutánea superficial, tenemos que hablar de dos factores, la duración y el tamaño y la duración de dos factores, que es el índice de desarrollo del hongo y el índice de la renovación epidérmica. Sabemos que el índice de renovación epidérmica, o lo que se conoce como el turnover normal de las células de la piel, de los queratinocitos, que es el tiempo que demora en llegar un queratinocito desde la capa basal hasta el estrato córneo, perder su núcleo y convertirse en un corneocito y descamar, son 28 días. Entonces, ese es el índice de renovación epidérmica. Entonces, el índice de desarrollo mitótico o micótico, en este caso, debe ser igual o debe exceder al índice de renovación epidérmica para que el microorganismo pueda ser eliminado. De lo contrario, no se va a eliminar y va a permanecer ahí el hongo, ¿no? Entonces, la respuesta inflamatoria del borde de la lesión estimularía un aumento del índice de renovación epidérmica para eliminar al microorganismo como un mecanismo de defensa del organismo, y los dermatofitos situados más lejos van a mantener la infección. Por eso es que siempre cuando hablamos de tiña corporis, sobre todo, vamos a ver que estas son placas eritematoescamosas que tienen un borde bien definido. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de infección? ¿Cómo es que nos vamos a contagiar de estas micosis cutáneas superficiales? Nos podemos contagiar a través de personas infectadas sintomáticas, es decir, a través de un enfermo que contagia a un paciente, a una persona sana. Pero también nos podemos contagiar a través de los que se llaman portadores sanos, que son personas que no tienen ninguna sintomatología, no tienen ninguna sinología, pero que si nosotros hacemos un examen micológico, por ejemplo, de los espacios interdigitales de los pies, vamos a encontrar a ese nivel que van a haber dermatofitos y que el cultivo va a ser positivo. Entonces, estos son los portadores sanos y también constituyen una fuente importante de infección. También a través de animales domésticos infectados, hoy en día que es tan común que las personas tengan mascotas en sus casas. Mascotas de todo tipo, no solo perros y gatos, sino conejos, hámster, ¿no? Todos estos pueden tener en su pelaje también dermatofitos. A través de vehículos contaminados, hablamos de calzado, de material contaminado, de compartir sombreros, prendas de uso íntimo, zapatos, peines, ¿no? Y también a través de la extensión de infecciones en piel. Vale decir que, por ejemplo, una persona que tiene una onicomicosis se contagia una tiña manus o una tiña corporis. La piel también va a tener mecanismos para defenderse, ¿no?, de esta agresión de los hongos. Entonces, estos mecanismos pueden ser inmunológicos y mecanismos no inmunológicos. En los inmunológicos hablamos de que los antígenos dermatofíticos, al situarse en la capa córnea, van a estimular una respuesta del sistema inmune tipo 4 para, digamos, contrarrestarlos, y también va a haber una inmunidad humoral que va a despertar, ¿no?, con la producción de inmunoglobulina G, M, A, E, precipitinas y hemaglutininas. Y también mecanismos no inmunológicos como lo constituye la integridad de la barrera cutánea, la velocidad de crecimiento epidérmico, la presencia de patógenos que mantienen a la piel con una flora bacteriana normal y en un equilibrio, ¿no? ¿Y qué factores van a ser predisponentes, ¿no? Por ejemplo, el clima, ¿no? En climas húmedos y tropicales va a haber mayor número de infecciones micóticas, ¿no? Esta es la época en donde vemos que los micosis disminuyen, ¿no? Pero durante el verano es la época en que es el pan de cada día de la consulta, ¿no? También los malos hábitos higiénicos, ¿no? El hacinamiento, la falta de costumbres rigurosas de higiene, el baño diario, el cambio de ropa, ¿no? Todo eso va a contribuir, va a ser un factor predisponente. El uso de zapatos cerrados, el uso de zapatillas, ropa de material sintético. También el sufrir traumatismos, diabetes,
recibir tratamientos inmunosupresores, también corticoterapias prolongadas pueden hacer que los hongos se exacerben. Algunas prácticas deportivas, por ejemplo, los que nadan, los surfistas que mantienen la piel en constante humedad, más aún de lo que tenemos en el clima habitual. Y por supuesto, pues las infecciones por HIV, que hoy en día también son muy frecuentes. Bueno, con este preámbulo vamos a comenzar entonces a describir las distintas micosis cutáneas superficiales y vamos a hacerlo en forma topográfica, comenzando por arriba, por la cabeza. ¿Por qué? No podemos hacer una clasificación etiológica porque un mismo agente etiológico puede producir tanto una tinea capitis como una tinea corporis. Entonces, vamos a referirnos al área topográfica comprometida. Y así comenzaremos por la tinea capitis y diremos que esta no es otra cosa que la invasión del pelo del cuero cabelludo por dermatofitos, que se considera una enfermedad casi exclusiva de niños con dos formas clínicas de presentación. Una forma seca o tonsurante y una forma inflamatoria o también llamada querium de Celso. Entonces, si ustedes reciben en la consulta a un niño que viene con esta lesión, lo primero que tenemos que hacer nosotros es describir la lesión para plantear un diagnóstico sindrómico y un diagnóstico luego por enfermedad. Entonces, siguiendo todos los parámetros habituales de la descripción de una lesión, comenzamos con el tipo de lesión, la localización, la forma o configuración, el número, el tamaño, color, los bordes, la consistencia y los síntomas asociados. Diremos entonces que este niño tiene una placa, ¿no? En el cuero cabelludo tiene una placa. ¿Qué características tiene esa placa? Es una placa escamosa, alopécica primero porque no tiene pelos, ¿no? Localizada en cuero cabelludo de aproximadamente, es única, de aproximadamente, de forma ovalada, de unos 8 por 6 centímetros, de bordes bien definidos y asociada a prurito intenso. Entonces, cuando nosotros tenemos en el cuero cabelludo una placa alopécica, descamativa, pruriginosa, en un niño, la primera posibilidad que tenemos que plantear es que se trate de una tiña seca o tonsurante. ¿Qué ha pasado acá? Que el hongo ha invadido la vaina externa del pelo, en ese caso hablamos de una parasitación ectótrica, o ha invadido el interior del tallo piloso, en ese caso hablamos de una parasitación endótrica. Pero las características clínicas van a ser así: una placa alopécica descamativa pruriginosa. Puede ser única, pueden ser múltiples. Vamos a ver que los pelos van a estar rotos a nivel de la emergencia de los pelos o a pocos milímetros de la emergencia. Y vamos a ver ahora la otra variante que se llama querium de Celso. Esta es una variante diferente. Aquí el niño lo va a traer la madre, pero va a manifestar dolor, puede tener alza térmica, malestar general, ¿no? En el caso anterior, el niño va a estar totalmente activo, totalmente tranquilo, ¿no? Pero acá no, el niño va a quejarse de que le duele y de que puede tener otros síntomas, otras manifestaciones sistémicas, ¿no? Entonces, hablamos de que acá, en esta variante de la tiña, hay destrucción de tallos pilosos. ¿Por qué? Porque generalmente los dermatofitos asociados son dermatofitos zoofílicos o geofílicos que tienen componentes antigénicos muy diferentes a los antropofílicos y por lo tanto van a producir una reacción inflamatoria perifolicular intensa mediada por procesos inmunológicos. Entonces acá ya no vamos a ver lo que llamamos una placa eritematoescamosa, sino vamos a ver una placa granulomatosa, también le llamamos placa pseudotumoral, que va a tener orificios, va a estar polifistulizada y por esos orificios va a salir un contenido purulento, como lo estamos evidenciando acá, ¿no? Orificios
¿no? Por donde sale un contenido de pus. Y miren acá, este niño tiene 2 de estas placas, entonces esto le duele, esto le puede producir fiebre, esto generalmente se sobreinfecta. Y acá tienen otra fotografía mucho más evidente, ¿no? Donde la pus está saliendo por esos múltiples orificios. Entonces, en el caso de la tiña seca o tonsulante, no hay mayor problema porque recibe tratamiento y va a ser totalmente reversible. Pero acá hablamos de que hay un daño a nivel del folículo piloso. Al haber ese daño, lo más probable es que como resultado tengamos una alopecia cicatricial. Quiere decir que en estas zonas donde ha habido destrucción de los tallos pilosos, probablemente no van a volver a crecer pelos. Y ahora vamos a ver la tiña de la barba, ¿no? Que es la infección por dermatofitos, generalmente zoofílicos, de los pelos de la barba y el bigote, que se presenta en varones adultos, en zonas rurales, y que va a tener 2 formas clínicas de presentación, una tipo foliculitis y otra tipo Kerry. Vamos a ver, esta es la primera variante de la tiña barbae, ¿no? ¿Qué cosa hay? Vemos que hay pústulas y hay pápulas, ¿no? Esto probablemente al inicio en el área del bigote, ¿no? De la barba, del bigote. Esto probablemente en un inicio ha sido tratado como una foliculitis superficial, pero al no ceder con el tratamiento antibiótico se le hace un cultivo y encontramos dermatofitos. Entonces, esto es una tiña barbae foliculitis-like, que se parece a una foliculitis. Y esta es la otra variante de la tiña barbae, que como la tiña capitis también se llama Querium de Celso, porque fue Celso quien la describió, o tiña inflamatoria de la barba, ¿no? Porque lo que hay acá es una reacción inflamatoria intensa, que también destruye los folículos pilosos y que puede dejar alopecia cicatricial. Pasamos ahora a la tiña corporis. La tiña corporis es una infección por dermatofitos de la piel lampiña, de la cara, del tronco y las extremidades. Lampiña significa sin pelo. ¿Cómo comienza esta infección? Como una lesión escamosa o pápulo-vesiculosa que va a crecer excéntricamente a manera de una mancha de aceite, como si ustedes colocaran una mancha de aceite en una sartén, de tal modo que el centro va perdiendo actividad y va a avanzar a través de un borde activo de progresión. Me refiero a una placa como esta, que probablemente se inició acá, esto va yendo a la cura, pero la lesión se va extendiendo excéntricamente y tiene un borde, este borde que es más eritematoso, más papuloso, vesiculoso a veces, parece trazado por un lapicero y es a partir de allí, a partir de donde va avanzando la lesión. Igualmente acá, el centro, que es donde comienza, va perdiendo, ¿no? Y se va extendiendo, ¿no? Se va extendiendo, ¿no? Y progresa a través de ese borde activo que se llama a veces borde tricofitoide. Miren esta señora con esta gran lesión en el tronco, ¿no? En el tórax. Miren, por áreas va yendo a la regresión, sobre todo acá en la zona central, y se va extendiendo, ¿no? Igual acá, en las manos, el centro también tiende a ir a la cura y se va extendiendo a través de los bordes. Acá también este niño tiene en la cara lo que se llama tiña facies, ¿no? Pero siempre, para no equivocarse en el diagnóstico, la clave es buscar ese borde de la lesión, un borde a través del cual la lesión se va extendiendo. A veces puede tomar formas muy caprichosas, como acá, que tiene una forma medio arciforme, y se llama tiña corporis, o en este caso tiña facies, figurada, ¿no? Porque toma formas así, figuradas. Y en este momento vamos a ver lo que se llama la tiña incógnita, que no es otra cosa que una tiña que ha sido mal diagnosticada y se le ha dado corticoides, de modo que los corticoides han hecho que la lesión se enmascare y se descaracterice.
Esta es una señora que yo recibo en la consulta y viene así, con la cara llena de crema. Cuando se le pregunta qué ha usado, ella dice que ha usado clobetasol, que es un corticoide de alta potencia, que no debemos utilizar en cara. Excepcionalmente se puede usar en la cara, pero la señora se había estado echando el corticoide. Entonces vemos que en esta zona las lesiones habían disminuido, o sea, por lo menos la rubicundez, el borde, como que había ido a la remisión, pero esto es momentáneamente porque después aumenta y lo hace con más fuerza todavía. Y acá vemos otra paciente que también tiene lesiones que comprometen prácticamente la cara, ¿no? Toda la cara, y por área se puede notar un borde, pero esto es confundido con una rosácea y se le llama también tiña enmascarada rosácea light. Vamos ahora a la tiña cruris, que es la segunda dermatofitosis más frecuente, que se presenta generalmente en varones adultos, donde el hongo más común es el Epidermophytum flocosum y el Trichophytum rubrum. El diagnóstico diferencial se debe establecer con enfermedades que probablemente aún no conozcan, como es el eritrasma y la psoriasis invertida. Entonces, va a ser igualmente una placa eritémato escamosa que tiene un borde y en este caso localizado en el borde interno del muslo. Aquí vemos cómo, si bien la tiña cruris se inicia en el borde interno del muslo, puede extenderse hacia la zona crural, ¿no? Incluso puede ir también hacia las nalgas. En lo referente a la tiña pedis, esta va a ser, pues, considerada la dermatofitosis más común, que tiene una incidencia hasta del 70%, de etiología antropofílica, porque generalmente es el Trichophytum rubrum el que está implicado. Por lo tanto, la transmisión es interhumana y se ve favorecida por el calor, por la sudoración, por el tipo de calzado, por los malos hábitos higiénicos y la presencia de portadores sanos. ¿Qué variantes vamos a encontrar? Una variante intertriginosa. Intertriginosa viene de intertrigo, o sea, una lesión que está localizado en espacios interdigitales. Disidrosiforme, que viene de disidrosis, que es una expresión de atopía, donde vamos a ver vesículas. E hiperqueratósica viene de queratosis, que es aumento de grosor de la capa córnea. Entonces vamos a encontrar una tiña en lo que le llamamos tiña en mocasín. Esta de acá, que se presenta en los espacios interdigitales con descamación y maceración, se le llama tiña pedis intertriginosa. Acá, si vemos costras, significa que antes de las costras han habido vesículas, porque la costra es el resultado de la evolución de una vesícula. Por lo tanto, esto es una tiña pedis disidrosiforme. Y acá, que vemos que todas las plantas del pie están escamosas, ¿no? Totalmente escamosas, esto que es una forma ya más crónica, prácticamente un hallazgo, a veces en pacientes muy ancianos, es lo que se llama tiña pedis hiperqueratosis. En relación a la tiña manus, esta es una dermatofitosis antropofílica, donde generalmente se compromete la mano derecha, porque la mano derecha, la mayoría somos diestros, pero puede ser bilateral, y las variantes clínicas son la interteginosa, la disidrosiforme y la hiperqueratósica. El diagnóstico diferencial lo vamos a establecer con las dermatitis de contacto. Vemos acá esta mano que es totalmente escamosa, parece que se hubiera echado talco a la mano, se nota un poco más la hiperlineabilidad palmar, ¿no? Y probablemente es muy pruriginosa. Entonces a esto se le llama tiña manus. Y finalmente la onicomicosis, al comienzo de la clase yo les dije, dermatofitos igual tiñas. Entonces cuando el hongo se compromete o se localiza en la uña, no hablamos tanto de tiña ungium, ¿no? Porque no solo entran dermatofitos a la uña, sino también otro tipo de hongos. Por eso es que el diagnóstico más correcto es decir onicomicosis, porque esta afección de la uña, si bien en la mayoría de los casos producida por dermatofitos, en el 91% de los casos, también puede ser producida por levaduras en el 6% y hongos oportunistas en el 3%. ¿Qué variantes clínicas hay
en relación a la onicomicosis, según la forma como el hongo invade la uña, podemos decir que es una tiña pedis, vamos a ver acá, subungueal distal, cuando lo primero que se compromete es el estrato córneo del hiponiquio, acá, y el hongo entra de la zona distal a la zona proximal. Esta es a la inversa, onicomicosis subungueal proximal, porque lo primero que se ha comprometido es el pliegue posterior de la uña. Entonces el hongo entra de la región proximal y va avanzando hasta la zona distal. Y esta es la onicomicosis blanca superficial, en donde se compromete simultáneamente toda la lámina ungueal, ¿no? Y la transforma de una coloración blanquecina, por eso es que se le llama onicomicosis blanca superficial. Bueno, con esto hemos terminado todo lo que tiene relación a los dermatofitos. En cuanto a la clínica y para el diagnóstico, sabemos que tenemos que hacer un examen micológico directo con KOH al 10% y un cultivo en agar sabudo para poder ver las características macroscópicas o las características del hongo. Por ejemplo, este que tiene una tonalidad medio rojiza es el Trichophytum rubrum. Así se ve. Y ahora vamos al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la tiña seca o tonsurante? El tratamiento de elección con grisofulvina de 10 a 25 miligramos kilogramo día por 8 semanas. En la actualidad casi ya no se encuentra grisofulvina. Entonces usamos terbinafina de 3 a 7 miligramos kilo día por 4 a 6 semanas o itraconazol 100 miligramos día por 6 a 8 semanas. Los imidazólicos tópicos no tienen ningún valor en el caso de las tiñas de la cabeza. ¿Por qué? Porque la crema lo único que va a hacer en la cabeza es producir como una melcocha, como todo un desorden, ¿no? Con el cabello. Entonces, si queremos usar un producto tópico para la tiña capitis, lo correcto sería indicar un champú, ¿no? Pero no una crema, porque por principio de terapia tópica nunca vamos a usar cremas en piel cabelluda. Si indican, tendría que ser una loción. En el Kerium de Celso o la tiña barbae tipo Kerium, hablábamos de que había una reacción inflamatoria intensa. Por lo tanto, esto también es considerado una tiña inflamatoria. Aunque parezca contradictorio, tenemos que indicar corticoides sistémicos en un inicio. Puede ser prednisona a 0.5 miligramos kilo día por una semana. Y también hablábamos de que había una polifistulización con un contenido purulento. Entonces vamos a dar antibióticos como cefalosporinas, ¿no? Y eso la primera semana. La siguiente semana ya pasamos al tratamiento de fondo, que es el tratamiento de los hongos, que lo podemos hacer con grisofulvina o con terbinafina. En el caso de la tiña corporis, si se trata de una lesión aislada, solamente vamos a usar imidazólicos tópicos. Pero si la lesión es inflamatoria, está diseminada, o en el caso de la tiña cruris, de la tiña pedis o de la tiña manus, sería necesario dar asociado a la terapia tópica también tratamiento sistémico. Y aquí vamos a usar fluconazol 150 miligramos semanales por 4 a 6 semanas o, en su defecto, itraconazol 200 miligramos día por una semana o terbinafina 250 miligramos día por 2 semanas. Y aquí un cuadro de los antimicóticos tópicos, los hay muchos en el mercado nacional, pero es mejor manejar pocos, pero bien manejados, ¿no? En realidad uno de los que más se manejan es econazol, isoconazol, ¿no? Estamos hablando de los tópicos. En el caso de las onicomicosis, el tratamiento generalmente se va a dar con pulsos de itraconazol, 400 miligramos día por una semana al mes por 2 meses en uña de las manos y 400 miligramos día por una semana al mes por 3 meses en los pies. En caso de fluconazol, que es el que más usamos por el costo y por la facilidad del tratamiento, vamos a usar 150 miligramos semanales hasta la cura clínica, que en promedio son 6 meses, o terbinafina, 250 miligramos día por 6 a 12 semanas si se trata de manos y por 12 a 16 semanas si se trata de uñas de los pies. Entonces, con esto hemos terminado la clase de
la primera parte de micosis superficiales dermatofíticas y ahora pasamos a las micosis superficiales no dermatofíticas. Acá vamos a hablar de la pitiriasis versicolor, que es común, cosmopolita, se presenta en adultos jóvenes, es crónica recidivante y es producida por especies de Malassezia que en su forma micelar o patógena se llama Pityrosporum orbiculare o Pityrosporum ovale. Además, este Pityrosporum ovale va a ser saprofito de la piel y va a ser lipofílico. Vemos que acá ya no vamos a hablar de hifas, sino de levaduras, ¿no? Que son estas redondelas, ¿no? Por eso se les llama levaduras, por eso se le llama a veces en tallarín con albóndigas, ¿no? Porque vamos a ver solamente unas pequeñas lesiones lineales y levaduras. Ahora, la enfermedad, la pitiriasis versicolor, se va a producir en condiciones especiales, como pueden ser el desarrollo excesivo de la población de Pityrosporum ovale, el excesivo calor, este se llama también el hongo de verano, cuando hay una cierta predisposición genética, estados de malnutrición o inmunosupresión. También se va a relacionar con otras enfermedades como dermatitis seborreica, en donde sabemos también hay un aumento de la presencia del Pityrosporum ovale. Se cree que el hongo desarrolla una enzima que va a interferir con la melanina o componentes tóxicos y que van a destruir a los melanocitos. Entonces, hablamos de una levadura que bajo determinadas condiciones se vuelve de esa profita en patógena. Por lo tanto, el contagio no existe o si lo hay sería excepcional. Clínicamente, ¿cómo vamos a ver? Como máculas hipocrómicas descamativas localizadas en áreas seborreicas porque estamos hablando de un hongo que es lipofílico, o sea que tiene afinidad por estructuras, o sea, por la grasa, ¿no? Por zonas que contengan grasa. ¿Cuáles van a ser las zonas? Tronco, cuello, espalda, hombros. Palmas y plantas no, porque aquí no hay glándulas sebáceas. Y le llamamos versicolor porque si bien la mayoría de las veces puede ser hipopigmentadas, estas lesiones, como las que vemos acá, también pueden ser hiperpigmentadas. Entonces hablamos de versicolor. Bien, en el caso de esta niña pequeñita, también máculas hipocrómicas. El diagnóstico de la pitiriasis versicolor es un diagnóstico clínico por lo general y el examen micológico directo se puede hacer con cinta adhesiva, donde vamos a encontrar las pseudohifas y las levaduras. El tratamiento es con productos tópicos que tienen efectos exfoliantes como jabones, lociones, cremas con azufre, con ácido salicílico, porque está localizada la levadura muy superficialmente en la epidermis, pero también en las formas localizadas podemos usar imidazólicos tópicos 2 veces al día por 4 a 5 semanas y en las formas generalizadas o recurrentes podemos usar itraconazol 200 miligramos día por una semana o fluconazol 150 miligramos semanales por 4 semanas. Y por último, vamos a revisar las candidiasis superficiales. La cándida es una levadura oportunista, saprofita habitual de la mucosa del tubo digestivo. Van a existir entre 150 y 200 especies de cándida. Solamente de todas estas 200 especies, un pequeño grupo va a tener poder patógeno como la Candida albicans y la Candida krusei. Su presencia en piel siempre va a ser patológica y va a dar diversas manifestaciones clínicas. Esto, por ejemplo, es un intértrigo candidiásico que aparece en áreas interdiginosas, en el surco submamario, creo que acá también vemos en los espacios interdigitales, igual acá en espacios interdigitales, en los genitales, ¿no? La balanitis candidiásica, en la mujer, la vulvovaginitis candidiásica, que va a producir pues, una secreción blanco-amarillenta, la candidiasis orofaringea, que es la que se presenta en la mucosa oral y que en pacientes jóvenes, como este que estamos viendo, puede considerarse un marcador de HIV. También se puede presentar en los ángulos de la boca, en cuyo caso le llamamos boquera, ¿no? En la lengua, glositis, ¿no? Y en las uñas, que da manifestaciones muy similares a las
cualquier dermatofito. O sea, clínicamente no podemos decir esto es por levadura, esto es por dermatofito, porque es indistinto, ¿no? Y el tratamiento, en el caso de los intértrigos, como estamos hablando de zonas donde hay superposición de piel, vamos a utilizar compresas de solución de buró 1 en 20. La solución de buró es el subacetato de aluminio y lo que va a hacer es coagular proteínas. También podemos usar tópicamente nistatina o imidazólicos, y en casos extensos podemos usar ya adicionado a estos tópicos fluconazol 150 miligramos semanales por 4 a 6 semanas. En el caso de la candidiasis oral vamos a usar miconazol gel o nistatina gel asociado a fluconazol 150 miligramos semanales. Y por último, el tratamiento de la onicomicosis va a ser igual en el caso de los dermatofitos o en el caso de las levaduras. Bueno, y hasta aquí es la clase.